este live de cada 8 días. Voy a estarles hoy hablando sobre un tema que es complemento a un live que hice, creo que fue el primero que hice comenzando el año, que les hablé sobre el tema de la reforma pensional. No sé si lo recuerdan, todos los que están conectados, los que estuvieron en esa oportunidad, que hablamos sobre la ley 2381 del 2024, todo lo que tiene que ver con la reforma pensional, y en esa oportunidad hablamos en lo referente a lo que son los beneficios para cierto grupo poblacional, específicamente en aquella oportunidad para las mujeres. Pero me han preguntado mucho qué pasa con las personas del régimen de transición, si es que esta ley, porque les había dicho en algún momento que esta nueva ley, aunque trae varios beneficios para cierto grupo de personas, pues no es tan beneficiosa para otro grupo de personas. Entonces me han preguntado, doctora, ¿qué hago si yo me quiero quedar en el régimen anterior? Bueno, igual que la ley 100 en su momento, la ley 100 de 1993, en su momento pues establece esta ley o esta reforma pensional, ley 2381 de 2024, establece una especie de régimen de transición, es decir, que las personas que cumplan unas condiciones específicas o unas condiciones especiales, pues se les va a respetar el régimen anterior. Y quería hablarles en este live, para abrir este live, para comenzar este live, hablarles de ese tema para que ustedes tengan claro si están bajo esas condiciones especialísimas del régimen de transición. Bueno, y para empezar, voy a decirles que la ley 2381 de 2024 es un sistema de protección integral para la pensión de invalidez, vejez y sobrevivientes de origen común, encaminada pues a la protección de estos riesgos de origen común. Y esta ley nos trae 4 pilares fundamentales que son como unos aspectos muy básicos que ustedes deben conocer, y es el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de ahorro individual. El solidario va encaminado a la protección de todas aquellas personas que están bajo condiciones de pobreza extrema, y por supuesto que a estas personas que estén bajo esas condiciones van a tener un beneficio que está bajo el presupuesto de la nación, ¿sí? Van a tener una especie de pensión, subsidio, las personas que demuestren que cumplan los requisitos y estén bajo condiciones de pobreza extrema. El pilar semicontributivo es para aquellas personas que, habiendo sufragado algunas semanas al sistema de seguridad social en pensiones, no alcanzan a desbordar o a cotizar o a sumar las semanas necesarias para acceder a una pensión de vejez. Entonces pues el Estado entra y le garantiza también una especie de pensión que va a ser proporcional, por supuesto, a los aportes que han sufragado, y para esto el requisito es que hayan cotizado como mínimo 300 semanas para poder tener derecho como a esa especie de pensión que va a ser proporcional a los aportes. Y está el pilar contributivo, que es el obligatorio para todas las personas que trabajan, sean independientes o sean dependientes, ¿sí? Y este pilar semicontributivo va a tener 2 componentes adicionales, que es el componente de prima media y el componente de ahorro individual. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que ganen por encima de 2.3 salarios mínimos legales vigentes van a cotizar al sistema de Colpensiones, y los aportes o los salarios por encima de 2.3 salarios mínimos legales vigentes van a tener que irse al sistema de ahorro individual. Es decir, que las personas que ganen por encima de 2.3 salarios mínimos legales vigentes pues van a necesariamente hacer aportes a los 2 sistemas, al régimen de prima media y al régimen de ahorro individual. Y hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes, los aportes van al régimen de prima media. Esto por supuesto que en el momento de edad de pensión pues va a afectar a alguna sector de la población, y es los que cotizan sobre salarios altos, porque obviamente la modalidad de liquidar la pensión pues va a ser como se maneja hoy en día, y
sabemos que las pensiones en el régimen de ahorro individual, excepto que ganen salarios muy altos, pues no son tan beneficiosas. Pero bueno, ese es un tema que ya digamos que tendría que mirarse más ampliamente, además con un experto en finanzas, ¿no? Porque definitivamente al liquidarse la pensión en el régimen o los aportes que se vayan al régimen de ahorro individual, bajo la modalidad que se liquidan las pensiones allí, que es por valores o saldos acumulados más la rentabilidad que se acumule, pues si los aportes no son suficientes o no son con salarios muy altos, pues realmente va a impactar la economía de los pensionados a futuro. Pero bueno, como les decía, es otro tema. Y luego viene el pilar de ahorro individual, que es para todas aquellas personas que quieren hacer un aporte adicional con el ánimo de mejorar a futuro su mesada pensional. Bueno, y en ese sentido, entonces, habiéndoles contado un poquito de los 4 pilares fundamentales que trae esta reforma pensional, nos adentramos entonces en lo que es el régimen de transición. ¿Qué personas están bajo el régimen de transición y qué implica eso? Están en régimen de transición las mujeres que tengan o acumulen a la vigencia de la ley 100, es decir, al 16 de julio del 2025, que acumulen 750 semanas, y los hombres que acumulen 900 semanas. Estas personas estarán bajo régimen de transición y aquí no va a importar tanto la edad. Si tienen las mujeres 750 semanas al 16 de julio de 2025 y los hombres 900 semanas, estarían bajo el régimen de transición, y en este sentido se haría necesario pues que hoy ya inmediatamente pidan su historia laboral y revisen si ya tienen consolidadas esas semanas o si acaso le faltan unas cuantas semanas ponerse a cotizar, porque tienen hasta el 16 de julio del 2025 para acumular las mujeres 750 semanas y los hombres 900 semanas para poder estar bajo el régimen de transición y que se puedan pensionar bajo el régimen que ustedes quieran. Entonces, obviamente hay que entrar a revisar y hacer la doble asesoría que dispone la ley 1748 del 2014. Sería importante hacer la doble asesoría para que ustedes miren si van a querer quedarse en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual. Aquí no se trata de hablar mal de ninguno de los regímenes, porque cada cual tiene sus bondades, tiene sus beneficios, dependiendo del caso particular. Entonces cada caso hay que evaluarlo individualmente. Los fondos privados de pensiones o el régimen de ahorro individual, conocido como RAIS, tiene sus beneficios, tiene sus cosas en contra también para cierta población o cierto tipo de trabajadores, y igualmente el régimen de prima media. Entonces cada caso hay que evaluarlo de manera particular, por eso es importante antes de decidir con qué régimen te vas a quedar para pensionarte, hacer el proceso de la doble asesoría. Pero entonces, muy importante, ya saben, 750 semanas las mujeres y 900 semanas los hombres para poder quedar en el régimen de transición y que puedas elegir cuál es el régimen con el que te vas a pensionar. Y entonces es importante que tengas claro que tienes desde la vigencia desde la expedición de la ley hasta 2 años para gestionar el traslado entre regímenes, es decir, que te pases de régimen de ahorro individual al régimen de prima media y sea, por ejemplo, es el que elijas para pensionarte. Tú tienes plazo hasta el 16 de julio del 2026 para tomar esta decisión tan importante, y tienes plazo hasta allá para que mires tu historia laboral, mires cuántas semanas tienes y valides si te faltan 4, 5, 6 semanas, 10 semanas para poder quedar dentro del régimen de transición. Pues ponte a cotizarlas de una vez. De aquí hasta el 16 de julio alcanzarías a sumar a tu historia laboral marzo, abril, mayo, junio, 4 por 4, 16 y 18, 22 semanas con el mes de febrero, que lo podrías cotizar ahorita en marzo. 22 semanas, o sea, si te faltan
menos de 22 semanas todavía para poder completar esas 750 en el caso de las mujeres y esas 900 semanas en el caso de los hombres. Tienes de aquí hasta julio para completarla. Si te faltan menos de 22 semanas, puedes comenzar a hacer tus aportes desde ya mismo. Muy importante que logren quedarse dentro del régimen de transición para que así puedan tomar ustedes mismos la decisión de cómo se quieren pensionar y con qué régimen te quieren pensionar. Porque si bien es cierto, la reforma pensional nos trae beneficios muy interesantes a cierto grupo poblacional, también lo es que no para otro grupo poblacional, como por ejemplo las personas que manejan salarios altos. A la hora de quedar en el pilar contributivo y que gane por encima de 2.3 salarios mínimos legales vigentes, obligadamente sus aportes hasta 2.3 se van al régimen de prima media y de 2.3 en adelante se van a ir a régimen de ahorro individual. Y la forma como se liquida la pensión, vuelvo y le repito, en el uno y en el otro, es como ya se ha venido manejando, y todos sabemos que en régimen de ahorro individual no es tan beneficioso cuando manejamos salarios bajitos. Ahora recordemos que si quedamos estamos bajo el pilar contributivo, pues ponte que te ganas 6 millones de pesos, 2.3 se va para régimen de prima media y 2.7 se va para régimen de ahorro individual. 2.7 no es pues como el super salario como para pensar que vas a alcanzar a acumular un capital suficiente para acceder a una buena pensión allí. Entonces hay que revisarlo muy bien y bueno, si podemos, como dice el dicho, tirarle número a eso, tirarle calculadora y con un financiero al lado, con un actuario que nos pueda ayudar como a calcular cómo va a ser nuestra proyección, la proyección de nuestra mesada pensional, es muy bueno. Hay veces que a ese tipo de cosas no le damos tanta importancia pues porque estamos jóvenes y vemos como tan lejana la edad de pensionarnos que uno pensaría como que ese momento no le va a tocar a uno, pero créame que a veces como que pestañea uno y no se da cuenta y ya tiene 50 encima y ya estamos hablando de la pensión. A mí particularmente me pasa a veces que me pongo a hablar de mi pensión, ya he comenzado a planear mi pensión porque estoy próxima y como que no lo puedo creer porque que hace nada que cumplí 15, cumplí 20, estaba en la universidad y ahora ya estoy planeando mi pensión. No sé en qué momento se me pasó el tiempo. A veces no le damos importancia a eso de verdad, pero es muy importante porque justamente la edad de la pensión es un momento en que ya no tenemos como esa misma capacidad, ya no somos tan atractivos para el mundo empresarial, no nos contratan tan fácil. El que es independiente y tiene su propia empresa, bien, pero el que siempre ha sido empleado, pues llega un momento en la vida donde ya no somos tan productivos y por supuesto que ya no somos tan, ¿cómo se llama? Tan necesitados para la industria. Entonces es importante pararle bolas a las cosas.